Está enfrentado tanto a Lamine Yamal como a Vinicius. ¿Cuál es más difícil de defender? Tenemos el gusto de tener al único jugador a nivel de primera división, jerezano, por supuesto, jerezano. Aquí en Jerez, bueno, pues hay dos equipos fantásticos. Me gustaría que esta tierra fuéramos todos en la misma dirección, ¿verdad? Que salen perdiendo son los chavales. Empieza a debutar en Europa League. La diferencia entre un jugador de élite y un jugador amateur es ¿Qué consejo le das a un chaval que tiene cualidades, que bueno, que puede tener esa oportunidad, ¿no? Tú has jugado contra Barça, contra Madrid varias veces y tal. Esos partidos supongo que son diferentes. Por ejemplo, enfrentarte a Messi. Tú que además eres central y te has enfrentado mano a mano con él. La realidad es que tú estás delante de él y tienen algo. Los managers influyen mucho. Al final son empresarios y saben cómo vender un producto. En este caso somos nosotros, aunque no nos guste, somos un producto. Una sobrecarga en el glúteo viene de porque está pisando más mini 15 y ya provoca una tensión en toda la cadena de izquierda y ahora pues te supone que te lesionas de la derecha. Dice, voy al fisio y me va a quitar dolor. Muchas veces a lo mejor te quita más el dolor hacer un buen entrenamiento, salir al campo sabiendo que estás preparadísimo, o sea que nadie está más preparado que tú. Eso es muy importante. ¿Qué diferencia has notado tú entre la Primera División Española y la MLS? El físico, pero en este caso yo creo que incluso más a favor de la MLS. En Primera División, si tienen 2 oportunidades, te meten 1,5 de vacuna. ¿Cómo es Bordas en persona? Porque Bueno, o sea, es una persona que... Mbappé, por ejemplo, poco hizo mucho, solo metió 2 goles. Bueno, eso es poco. Yo he tenido oportunidad también de algún día que coincido con ella y tal, y dice, hasta se enfada, ¿no? Que dice, no, es que hay gente que me considera como un referente, no sé qué. Bueno, pues estamos en el capítulo 9 de Calepa Podcast. Hoy toca fútbol, una de fútbol, y tenemos 2 invitados muy especiales. Y aquí tenemos la costumbre de preguntar del tirón antes de presentar, así que me tiro al cuello. Juan, ahora tú miras para atrás y ¿qué piensas de todo lo que has vivido? ¿De dónde estás ahora mismo? De todo lo que vivió, que es un proceso la vida y que al final hay que esforzarse mucho para conseguir cosas, hay que también tener la cabeza encima de los hombros en todo momento y bueno, a día de hoy, a falta de presentarnos y que la gente también sepa un poco más sobre nosotros, que te diría que, que merece la pena al final el esfuerzo y que sobre todo cuando el esfuerzo es sin esperar nada a cambio, que yo creo que es la mejor forma de conseguir éxito en la vida. Está bien. Javi, ¿tú creías que te iba a dedicar a lo que te dedicas? ¿Lo tenías claro o fue fortuito en la vida? Fue algo que me salió naturalmente, no es algo que yo tratase de buscar. Yo empecé a estudiar la carrera y no sabía el primer año en qué me iba a dedicar. Y el hecho de salir de casa y del colegio, pues yo creo que indirectamente mi intuición me fue llevando hacia lo que yo quería y tenía esa vocecita interna que me facilitaba ayudar a la gente a cumplir sus objetivos y a sacar un poquito de proyección personal. Y a través de ahí pues fui curtiéndome y fue un poco como de manera natural. ¿Sí? Y como ha dicho Juan, de esa manera desinteresada, de no esperar nunca nada a cambio. Y entonces yo creo que eso fue una de las claves que me ha permitido trabajar a día de hoy con gente como Juan, por ejemplo. Muy bien. Bueno, pues hoy en el capítulo número 10 está nuevamente aquí nuestro compañero Carlos, que va a ser de copiloto como siempre. Y tenemos el gusto de tener, creemos que el único jugador en activo a nivel de primera división, si no me equivoco. De Jerez, Jerezano. De Jerez, jerezano, por supuesto, jerezano. Y a Javi, que es un entrenador personal, un preparador físico, muy ligado al fútbol, aunque también entiendo que cualquier tipo de deporte también Sí. lo ejerces, ¿no? Sí, he trabajado también con jugadores de baloncesto, he trabajado con boxeadores. Ahí me ganas ya, ¿ves? Ahí te ganas. He trabajado con boxeadores también y sobre todo, bueno, el nicho en España, el deporte más común es el fútbol, entonces es el que más he trabajado. Y también lo jugué personalmente de chico y tengo un poquito más de comprensión a nivel demandas deportivas. Muy bien. Como Carlos conoce mejor a los invitados porque es un futbolero, ¿qué te parece si tú lo haces la presentación de quiénes son cada uno de ellos? Bueno, se pueden presentar ellos mismos. Juan se va a explicar mejor un poco su carrera o sus inicios. ¿Presentación? Sí, un poco tus inicios. A ver, soy un chaval de Jerez de toda la vida y bueno, que desde pequeño mi afición y mi pasión era el fútbol y desde muy pequeño también pues lo viví en casa, que a mi padre siempre le ha gustado el fútbol y siempre he ido con él cuando él jugaba, lo acompañaba. Pues desde ahí empecé un poco a jugar al fútbol y a interesarme por el deporte hasta que, bueno,
Desde muy pequeño me ficha el Sevilla, después de hacer un par de años aquí en Jerez. Y nada, desde ahí empezó una carrera de, bueno, hasta el día de hoy que tengo 26 años, desde los 8 años. Y que bueno, que ahí estamos peleando actualmente en Estados Unidos, jugando al fútbol. Pero un poco, tú empezaste en la cantera del Sevilla, creo que llegaste a debutar en el primer equipo, ¿no? Sí, jugué, como te digo, desde los 8 años hasta los, creo que fueron 18 que debuté. Y pasé, bueno, por todas las categorías, por segunda división con el Sevilla Atlético en su momento, y después con Pablo Machín, el entrenador, me hizo debutar en Europa League, en previa de Europa League, y la verdad que fue un sueño. Sí. Y un poco, tú después fuiste a, creo que a Eibar fue, o... Yo después del Sevilla, o sea, debuto en el primer equipo, después el filial descendemos de categoría, de segunda a segunda B en aquel momento, y ahí estoy 2 años en segunda B con el filial, hasta que ya decidimos dar un paso, intentar de seguir progresando, y ficho en el Mirandés 1 año cedido. La verdad que fue una experiencia muy buena para mí en cuanto a experiencia y sobre todo a nivel de disfrute por los compañeros que tuve, era un grupo muy joven y demás y lo pasamos increíble. Y ya después de ahí voy a Sporting, estuve 1 año. Después de Sporting voy a Eibar, que ahí sí que estuve 2 años y a día de hoy la considero como una segunda casa. Hice muchos amigos tanto dentro como fuera del campo. Y ya después, bueno, fiché por Getafe el año pasado, estuve la temporada pasada en primera, pude jugar, no sé si fueron 20 partidos, y este año pues ya dimos el paso a MLS, a Estados Unidos, a probar la experiencia. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo te llegó? Porque una cosa es, sí es verdad que debutaste ya en primera, pero fue con tu equipo del Sevilla, desde la cantera y demás. ¿Cómo es cuando tú estás en un Eibar, en segunda división, supongo que estaría tal? ¿Cómo es la llamada del Getafe o cómo fue? Un poco. Fue un poco, bueno, fue en el mercado de verano y al final de esperar, de tener la conciencia de que se habían hecho las cosas bien durante sobre todo esos 2 años en Eibar, que hicimos playoff, los 2 años de ascenso. No pudimos conseguir el ascenso, pero hicimos muy buena temporada en ambos casos. Y a raíz de ahí, pues con la ilusión de poder estar en un equipo ya, pues, no es lo mismo debutar con el equipo de la cantera, siendo canterano, que ya formar parte de como uno más de una plantilla de primera división. Claro, que te llamaron para la primera plantilla directamente, claro, es otro... Y ahí, pues bueno, cuando ya salió el interés de Getafe en este caso y me lo comentó mi agente, fue un subidón. Al final es algo que llevas trabajando y llevas peleando durante muchísimo tiempo. Y el hecho también de darle como esa alegría a la familia, sobre todo, de todo el trabajo que han hecho, de ayudarme, apoyarme, eso era lo más grande. ¿En qué posición? ¿Siempre has estado en la misma posición o te han hecho cambiar? Porque a mí me han hecho cambiar en mi vida, en el baloncesto, ¿no? ¿A ti te ha pasado eso o...? Yo siempre, que yo recuerde, siempre, a no ser de muy pequeño, al final se puede jugar en cualquier sitio, pero ya de más mayor con fútbol 11 sobre todo, siempre ha sido de central. Central, ¿no? Siempre. ¿Central más ofensivo o defensivo? No, a ver, más ofensivo, un central es defensivo, siempre. Sí, ya, pero tú sabes que hay perfiles que son... Pero sí, a mí me gustaba jugar con la pelota y creo que se me da bien, una condición innata que tengo, es sacar la pelota bien desde atrás. Está bien. Y bueno, Javi, vamos contigo. ¿Cómo se prepara a un jugador de élite, tío? Muy buena pregunta. Realmente la diferencia entre un jugador de élite y un jugador amateur, el nivel de responsabilidad que yo creo que tiene a nivel mediático, repercusión y todo eso. Tiene un calendario también muchísimo más apretado. Pero bueno, al final, si hablamos en cuanto al cuerpo físico y mental humano, las funciones que tenemos anatómicas son las mismas. Entonces, lo que cambia es el nivel de exigencia que tiene de un nivel a otro nivel. No te va a exigir lo mismo un jugador de segunda ref que un jugador que juega, pues, no sé, a nivel champion, que tiene casi 3 partidos por semana. Entonces, ¿cómo se llega a preparar? Pues comprendiendo siempre lo que es las demandas del deporte, el equipo donde juegue, la categoría en la que esté y el tipo de posición también en la que se encuentre. Y ya después, más personal todavía, pues se valoran
las condiciones físicas, las posibles lesiones que hayan tenido desde que inicia su carrera prácticamente, todo eso va influyendo en lo que es la preparación que yo personalmente pues trato de aplicar al entrenamiento. ¿Qué consejo le das a un chaval que se está preparando, que quiere ser jugador de primera, que tiene cualidades, que bueno, que puede tener esa oportunidad, ¿no? ¿Y tú qué consejo le darías ahora mismo físicamente, mentalmente? ¿Qué puedes contestar también si quieres, Juan? Bueno, yo personalmente le daría el consejo de que para jugar a cualquier deporte la mejor cualidad es la disponibilidad, estar disponible para jugar. Entonces eso depende mucho de no solamente del talento personal deportivo, lo que por ejemplo el trato con la pelota, pues es algo que yo no intervengo tanto. Pero sí que es verdad que en el plano físico y mental es una cosa que contra más tú te prepares, te va a ayudar a conseguir tus objetivos. Entonces yo le diría, sobre todo también aplicar al entrenamiento, que la clave desde pequeño es ir entendiéndose a uno mismo y conociéndose a uno mismo para poder luego implementar ese talento en unos resultados y unos objetivos que depende de cada uno, pues son diferentes. Pero Juan, y ese chaval que está trabajando y yendo a entrenar, que tiene cualidades, que está ahí, es complicado, ¿no, tío? Llevar para adelante, tener que llevar un sueldo a tu casa cuando todavía de fútbol no acabas de ganar lo suficiente. Que la idea al final yo creo que cuando estás en esa etapa no tienes que tener, o sea, igual te puede ayudar un poco, pero no tienes que tener tampoco la presión de tener que levantar una familia, por ejemplo. Claro, O sea, un niño no puede vivir, y he visto muchos casos de que ya incluso los padres intentan depender del niño, de que igual empieza a ganar un sueldecito, que un sueldecito en el fútbol, en una cantera, es muy parecido a lo que suele ganar un trabajador como mi padre, por ejemplo, que es un trabajador de hoy más. sí, un sueldo mínimo de 1000 y algo, ¿no? Claro, pero mi padre nunca me ha echado la presión de decir, es que dependemos de ti o me quito de trabajar porque ya tú ganas lo mismo que yo. Eso es Nunca, complicado. nunca, nunca. Y eso yo creo que no debería tenerlo nunca un niño por muy bueno que sea y por muchas cualidades o proyección que pueda tener. Pero a la pregunta que le has hecho a Javi, por ejemplo, respondiéndola como en dos partes. La parte física, que de eso se encarga Javi, por ejemplo, y te puede dar una respuesta más válida que la mía incluso. Pero la parte física, el fútbol a día de hoy cada día es más físico. Y la diferencia, a no ser que tenga unas cualidades que muy pocos la tienen, siendo realistas, es muy difícil que si físicamente no estás bien o eres superior, llegues a escalafones altos, o sea, categorías altas. Y en la parte mental es incluso más importante que lo físico. O sea, si la cabeza no está bien, es imposible de rendir a un nivel que te permita llegar a primera, segunda división, porque te comen. Eso es una guerra. Un reportaje reciente que hubo del fútbol, de algún futbolista del Madrid, creo, le preguntó el periodista qué diferencia hay entre un jugador de red, de regional, con uno de primera, ¿no? Porque físicamente pueden estar prácticamente al mismo nivel. Y este respondió lo siguiente, dice, el tiempo en el que piensas hacer lo que vas a hacer. Si tú la jugada la ejecutas en 1,5 segundos, el del Madrid la vas a ejecutar en medio segundo. Claro. ¿Tú estás de acuerdo con eso? 100%, 100%. Yo creo que eso es algo que se va viendo y te das cuenta conforme va subiendo de categoría que la gente no piensa cuando le llega la pelota. La gente ya sabe antes de recibir la pelota un poco lo que va a hacer o tiene la percepción o el control de dónde está a lo mejor cada uno. Si me dan la pelota, sé que me va a venir un tío por aquí, tengo que dar el pase por otro lado. O sea, son cosas que lo tienes que pensar antes de... Pero que no puedes, o sea, se puede trabajar, pero no es algo que tú digas, no, tengo que pensar antes, te tiene que salir en el momento. Eso es más Es algo talento. un poco ¿Es más innato. talento o se puede trabajar? Se entrena, todo se entrena, lógicamente, la mente, el físico, todo. Pero hay ciertas cosas que yo creo que de ahí se nota un poco la diferencia y la gente a lo mejor que llega o la que no, que tiene ciertas cosas que no la han entrenado tampoco tanto, pero las tienen y esa es una de ellas. Pensar Claro, antes es primordial en el fútbol a día de hoy. está bien. Además, Javi es un entrenador que yo sé que se enfoca mucho también en el plano mental, en Sí. el trabajo psicológico, mental y demás, ¿verdad? Sí, yo realmente, de que hemos sacado el tema, invito a hacer una unión realmente, no separar el físico de la mente, sino que forman parte del mismo plan de entrenamiento y de preparación. Entonces, para mí están completamente unidos. Claro, hoy en día es muy importante. Antiguamente no se trabajaba tanto, incluso
incluso a nivel físico, no había tanta disciplina de trabajo, pero hoy es muy importante, entiendo, porque el nivel cada vez está más alto, el fútbol moderno es mucho más físico, como dice Juan. Con- Hay diferencia, Carlos. Yo que vengo de la vieja escuela, no había tanto problema mental antes, creo, ¿no? Quizás por cómo ha evolucionado la vida, ¿creéis? O cómo ha evolucionado el fútbol. Claro. ¿Por qué ahora parece que tiene que haber, yo creo que sigo el baloncesto, es igual en todos los deportes. Ahora hay psicólogos en los equipos Sí. de cualquier deporte y Sí. es una figura esencial, ¿no? Es que yo creo que también es una mezcla de lo que ha cambiado la vida, porque antiguamente tampoco había redes sociales, No, por ejemplo, y las claro. redes sociales, si no sabes gestionarlas o si no sabes enfocarla bien, te puede hacer mucho daño. Y a mucha gente que, incluso a mí me ha pasado seguramente, de más pequeño, de caer en el error de voy a mirar a ver qué han puesto, voy a mirar a ver, y eso si no lo Hay que sabes estar muy gestionar. fuerte mentalmente para Claro. soportar eso, ¿verdad? Y después también que incluso a lo mejor un poco de miedo antiguamente a mostrar más las debilidades. A día de hoy yo creo que en ese sentido la sociedad está un poco más abierta a decir tengo un problema y estoy mal, como Araujo, por ejemplo, Mm, actualmente, sí. del Barça. Es que al nivel en el que se compite a día de hoy, que también será más alto, imagino que anteriormente, en cuanto a el conjunto de presión, nivel, etcétera, es que es necesario, si no estás bien, hacer un parón. Creo que de hecho hay jugadores profesionales que han desistido de las redes, que no están en las redes, ¿no? Bueno, Mucho, Rodrigo, Balón de Oro, Claro. selección española, no tiene redes sociales y ha sido el Balón de Oro Sí. Mm. hace 2 temporadas. Y no se muere. No, pues en absoluto, en absoluto. No, es que parece que hoy día, como no estemos en las redes y seamos muy guay, pues Es parece... verdad que son útiles porque para muchas cosas Sí, son muy útiles, son por muy supuesto. útiles y para mirar información de todo, ya no solo de fútbol, pero de todo, de actualidad del país, de Mm. la sociedad, de todo, economía. Pero claro, o sea, hasta cierto punto. Yo lo que pienso es que va de la mano, contra más posibilidades, yo creo que se necesita más preparación. Entonces, a día de hoy, todas esas expectativas que nos crean las redes sociales, tanto para bien y para mal, hay que estar preparados. Y es verdad que a lo mejor en ese transcurso de como tu generación a la nuestra, pues en los colegios no hacía falta o en la familia no hacía falta implementar esa educación, y a día de hoy, en esta transición que estamos teniendo, no tenemos desde pequeño tantos medios. Yo supongo que ahora en los colegios, cuando son más pequeños, pues Mm. puede que los estén ayudando un poco más, pero yo creo que es necesario, tanto para los malos momentos como para los buenos, porque también te puede ir muy, muy bien y te No ponen saben llevar el éxito. en el foco mediático y De se hecho. viraliza algo y de repente Te pues llevas por encima. te vienes para arriba y te crees que eres más de lo que eres. Claro. Claro, es cuestión de buscar equilibrio siempre, tanto para arriba como para Claro, abajo. y el equilibrio es interno, eso no tiene nada que ver con lo que vivamos Claro, desde sí. fuera. Sí, sí. Y yo te iba a preguntar, hablando de presiones y demás, tú has jugado contra Barça, contra Madrid varias veces y tal. Esos partidos supongo que son diferentes, que cuando te viene un Barça o un Madrid, un grande de este nivel, en cuanto a presión o en cuanto a cómo lo tomáis vosotros mismos, es diferente, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia? O un derbi, ¿no? Un derbi, ¿no? No. También. Derbi también. Es que es complicado porque yo creo que tengo un punto de vista y una forma de ser que en esos momentos, ya lo he hablado más de una vez o sea, con familiares, con amigos, con gente así. Y creo que en esos partidos, sobre todo, mi punto de vista y la forma de enfocarlo mía es de disfrute, tío. O sea, es de decir, estoy aquí y cuando me tocó, por ejemplo, jugar en el Bernabéu, Sí. que al final es un campo que lo ves toda la vida por la televisión y impone, pero estaba allí en el campo y yo pensaba, mi padre ha venido, por ejemplo, a ver el partido, está mi mujer también en la grada. Mm. Digo, tío, o sea, disfruta, si... O sea, presión no tenía, te lo juro de verdad que no tenía Sí. presión. Tengo más presión jugando contra el Leganés, un Getafe Leganés, por ejemplo, Claro. contra el Rayo Vallecano. Porque es más importante para el equipo. Es más igualado el partido, es más de tú a tú. Juegas contra el Madrid y es como una sensación de decir, disfruta que al final esto te lo has ganado y no vas a pasarlo mal. O sea, no puedes pasarlo mal, tienes que Vas estar tranquilo. al gran circo, ¿no? Vas al gran circo, ¿no? O sea, al final es todo positivo. Estás jugando en un campo, mediáticamente lo ven millones de personas. Lo está viendo tu familia, tú dices, presión cero, de verdad, ninguna, Mm. ninguna. Y en cuanto a, por ejemplo, enfrentarte a Messi, que yo sé que también lo has hecho alguna vez,
No, es decir, no por el equipo, sino enfrentarte al mejor de la historia, por lo menos para mí. No sé Bueno, eso lo No podemos sé discutir aquí si ahora. estaremos todos de acuerdo. No, estoy de acuerdo. Pero tú que además eres central y te has enfrentado mano a mano con él, Sí. eso como notas que está a otro nivel, ese tipo de jugador ya de histórico. Es igual, lo que pasa es que esos jugadores, ese tipo de jugadores tienen algo, se le dice un aura, ¿no? Claro. Por llamarle de alguna forma, pero tienen algo que es real. La realidad es que tú estás delante de él y será porque lo has visto toda la vida, porque también le tienes un respeto por lo que ha conseguido y por lo que es. Pero eso sí que es verdad que te generan un respeto y como una sensación. Lo que pasa es que ya entras al campo y es uno más, por lo menos para mí. O sea, si hay que enfocar el partido de una manera, se enfoca de esa manera. Da igual que sea Messi o jugando un partido aquí con los amigos, vamos, voy a hacer lo mismo. Sí, pero cuando a ti te viene Messi y te enfila 1-1, ahí tú no piensas en que es Messi, tú estás focalizado No, te profesionalmente. motiva más. Claro, Te claro. motiva más porque tú dices, no se va a ir de mí. Aunque Claro. después se vaya, porque es el mejor del mundo y para muchos de la historia, ¿no? Pero tú dices, no te vas a ir de mí, te lo intenta doy. que no te vayas, te motivas más todavía. Claro, como un reto incluso. Claro. Yo es que estaba pensando ahora mismo en mi deporte, ¿no? Y cuando viene un tipo de jugador que es el más importante del equipo o es un figura X. No sé si a ti te toca, en tu carrera te ha tocado que el entrenador te ha dicho, tú eres el que tiene que controlarlo más por tu posición o tú eres el que tiene la responsabilidad de tal, ¿no? Entonces como que te carga ahí y te motiva más, ¿no? Puede ser, sí, pero claro, eso al final te ponen un reto porque si lo enfocas de esa manera, te tienen como capaz de afrontar ese reto y ganarlo. Y si te dicen defiende al mejor de ellos, estate pendiente que es el que más peligro puede crear, pues más en serio te lo tomas más motivado, Está seguramente. bien. Yo estaba pensando antes que se me quedó en el tintero, Javi, eh, con esto de que uno es veterano ya. Tío, ¿cómo ha evolucionado todo el deporte? ¿A dónde vamos a llegar en la edad, tío? O sea, yo os pongo mi ejemplo, ¿no? LeBron, ¿no? ¿A dónde vamos a llegar, tío? Que LeBron anoche metió 34 puntos, Es tío. un ejemplo para todos. Te hablo de LeBron, te hablo de Cristiano Ronaldo. Ahí Sí, está sí. Cristiano, ¿vale? Que el equipo está allí en Abu Dhabi. Bueno, ¿y qué? Pero si el tío está allí, es el máximo nivel, tío. ¿Qué opinas? ¿A dónde va a llegar esto, tío? Vamos a jugar, vamos... ¿Qué edad tiene tú? Perdóname. 26. ¿Que vamos a ver a Juan jugar con 44? Yo espero que no. Bueno, Yo una espero cosa, que no. una cosa es el gusto personal, Sí, hombre, otra cosa es que puedas, ¿no? sí, yo no creo- sé, pero bueno. ¿Pensáis que vamos a llegar a que los 40, bueno, todavía te quedan un añito, Yo ¿no? creo Como que- cuando llegaba antes los 30 años, ¿os acordáis? Llegaba a los 30 años y te decían, compadre, te quedan 2 telediarios. Yo creo que es más una obsesión personal. O sea, yo he seguido, a mí me encanta analizar todos los grandes deportistas de todos los tiempos y, por ejemplo, seguro que la habéis visto, la serie de Michael Jordan. Hombre, Se ve a Michael Jordan que no es en unos tiempos con tantas redes sociales como ahora y se le ve exhausto del nivel de disciplina y de presión que lleva. Yo creo que LeBron a lo mejor ya lo ha enfocado de otra manera en cuanto a lo mejor él no tiene la responsabilidad de ganar el título directamente como Jordan se lo exigía, claro. pero creo que él se siente todavía bien jugando, entonces como que no quiere quedarse en casa diciendo pues podía seguir jugando y encima me gustaba, ¿sabes? O Cristiano yo creo que siente lo mismo, que él no se ve todavía... Pero yo iba un poco más por la parte física. ¿Hasta dónde creéis que vamos a llegar? Yo creo que eso Por es... eso le preguntaba yo antes a Juan, tú tienes 26, ¿tú crees que con 40, cosa aparte que quieras o no quieras, Sí, sí. ¿tú crees que con 40 puedes estar jugando? ¿Tu, Si tu él quiere, generación? sí. Yo creo que sí, ¿no, tío? Seguramente sí. Si él quiere, sí, yo creo que... A un nivel- y además a un nivel alto, ¿eh? Creo que ellos han roto eso, por ejemplo, el caso de LeBron y Cristiano, han roto el molde de que se puede jugar por delante de los 35 si se tiene la voluntad y la disciplina personal adaptada a lo que el cuerpo te demanda esa época de tu vida. Te han porque- respetado las lesiones, claro. También. Claro, pero que ellos están todo el día haciendo las cosas que tienen que hacer y ningún día se lo saltan, que eso es lo que la gente no ve. Entonces con 20 años a lo mejor si no te meten agua fría o no te dan la terapia después del entrenamiento diaria, todos los días a la hora que es, como ellos lo tienen programado, no llegan a los 40 años. Rebobinamos para atrás. Javi, dile a un chaval que está ahora que quiere llegar al nivel que ha llegado Juan, ¿cómo lo tiene que hacer, tío? En general, evidentemente, no vas a dar aquí todas las pautas. ¿Cómo tiene que hacerlo físicamente y cómo se tiene que cuidar? O sea, yo creo que es más duro que un profesional que ya tiene un sueldo y se dedica todo el día a cumplir con su contrato, ¿no?
Oye, yo creo que debería buscar algún tipo de asesoramiento que entre dentro de Como el tuyo. de sus capacidades, claro, porque yo al final pues no solamente trabajo con Juan, que como usted puede saber, que juega en primera división, a chavales que tienen, yo tengo chavales que tienen 13, 15 años y los estoy dando y les estoy ayudando. Es completamente diferente el enfoque, pero se aplican también otros precios también diferentes para ese tipo de grupos. Insisto en esto porque nos van a ver muchos chavales que quieren llegar a donde ha llegado Juan, ¿no? Entonces, me gustaría que le trasladáramos un poco, oye, mira, por aquí, tener confianza, seguir peleando, ¿no? Que les ayudéis con vuestros consejos, Claro. dónde no se pueden equivocar, qué pueden hacer. Juan, no sé, qué consejos les podemos dar a estos chavales que tienen muchísima ilusión por poder llegar a un equipo de primera. A ti con 15 años, por ejemplo. ¿Qué le dirías? Buena pregunta. Es que es complicado. Lo primero, y quería hacer otra vez como énfasis ahí, el que no esperen, o sea, que llegar a ser futbolista es muy difícil. O sea, es muy difícil. Y si por estadística pura, o sea, si ves la gente que empieza a jugar fútbol, a la gente que llega es un porcentaje, no sé, al 1% de la gente. O sea, que es muy difícil y que lo hagan porque realmente les apasiona y porque quieren hacerlo. Pero que no busquen, que al final puede ser un sueño y tener esa motivación de quiero llegar allí, quiero ganar dinero, quiero ser famoso. Está bien, es una motivación que al final todo el mundo necesitamos motivación para conseguir las cosas, ¿no? Pero que lo hagan porque realmente les apasiona y porque realmente les gusta. Y que ya después de eso, si quieren emplear tiempo, si quieren comprar más papeleta para llegar a conseguir algo, que ya sí que se pongan, como dice Javi, en manos de profesionales o gente que le ayude. También que tengan la mentalidad de tener claras sus cosas y no dejarse influenciar por gente, Exacto. que Ahí, no es ahí has tocado fácil. un tema Sí, además muy que es importante, muy complicado también. Con muy cierta complicado. edad empiezas también, porque a todo el mundo nos ha pasado, las tonterías de jóvenes, de esa etapa a lo mejor de 15, como dice, a los 17, 18 años, que empiezas a tener un poco más de vida social. A ese tipo de cosas hay que saber gestionarlas y por eso te digo que si realmente lo sientes te vas a quitar esas cosas, pero si realmente lo que te gusta es un poco lo que te da el fútbol, la fama y demás, lo mismo no lo amas tanto y no te gusta tanto como para quitarte de salir a lo mejor con tus amigos cuando te apetezca o En definitiva, tener los pies en el suelo. sí, tener la cabeza tranquila y ser responsable. Yo creo que ese es el mejor camino. Ya después tus cualidades y tus capacidades dirán si llegas o no, que es difícil. En vuestro camino habréis visto mucha gente que se ha tropezado, o hay gente que ha triunfado, ¿no? De ambas. Muchísimo mejor que yo y que cualquiera que haya visto en primera, de calidad, a lo mejor de cualidades o capacidades, pero que después al final lo que manda es otra cosa. Otra cosa es tener ética de trabajo, tener constancia y ser sacrificado, que eso es lo más jodido. Es un tema de conjugar talento, pero con disciplina, con Claro. tener la mente amueblada. Al Exacto. final es. Si tienes talento va a ser más fácil porque tienes Claro. esa virtud que otros no tienen, pero si no tienes lo demás, Claro, es claro. muy difícil. Ya estamos tocando un tema ahora que yo quiero tocar, el tema de los managers, ¿influyen mucho? ¿O piensas tú que el tío que tiene talento y vale va para arriba? ¿O el que tiene menos lo puede empujar más el manager? ¿Cómo está eso a día de hoy? Porque yo conozco más para atrás, pero a día de hoy, ¿cómo está ese tema? Un manager es una herramienta más para un jugador, o sea, no hay casos de todo, ¿no? Pero yo siempre he confiado, vamos, a día de hoy llevo con mi agente desde los 15 años, me parece, o Desde los 14 15 años. años, coño, qué bien. Y siempre he confiado un poco en decir, mi trabajo es el que yo tengo que hacer bien. Y si hago bien mi trabajo, yo creo que no me hace falta tanta ayuda externa si, por ejemplo, cumplo con mis obligaciones y si destaco en el campo. Ese es o sea, el mayor escaparate que puedes tener, o sea, hacer las cosas bien en el campo. Después, lógicamente, hay casos y casos y seguramente un manager, un representante que sea a lo mejor nivel, te digo, como el de Cristiano, ¿no? Jorge Méndez. Sí, muy O sea, te famoso. va a dar una facilidad de que probablemente no te las dé otro manager, Claro. esa es la realidad. Al final los managers también tienen un caché Claro, o sea, y un nivel, ¿no? tienen sus contactos, saben también cómo, Claro, al exacto. final son empresarios y saben cómo Claro. vender un producto, en este caso somos nosotros, aunque no nos guste, somos un producto. Y ahí, La diferencia es que vende un producto y después el producto tiene que funcionar, si no lo Claro. larga, claro.
un producto. Si Claro. no funciona el producto, no. Claro. Pero que el producto es una realidad, persona, claro. Claro. Pero lo enfocan así, son gente que se dedica a eso y que seguramente si tienes un buen manager te va a ayudar a lo mejor a ofrecerte equipos mejores o a buscarte mejores condiciones contractuales, salarios, etcétera. ¿Cómo ha cambiado, Javi, el mundo de la preparación? Yo recuerdo antiguamente, cuando eran las pretemporadas, ya se fueran de fútbol, de baloncesto, de balonmano. Venga, una pretemporada. Todo el mundo a correr el campo, todo el mundo a correr la pradera. Ahora, ¿cómo se ha especificado todo, no, tío? Tú no entiendo que ya no se entrena igual a un jugador de baloncesto que a uno de fútbol, por poner el ejemplo que tenemos aquí ahora mismo, ¿no? Evidentemente no. Tienen demandas completamente diferentes de absolutamente todo también en el deporte. Depende en cada uno. Hay deportes que se parecen más o menos. Yo, por ejemplo, mismo cuando empecé la carrera o cuando la acabé o el primer día que yo entrené con Juan, yo ya no entreno igual que aquella vez. Entonces creo que es constantemente Una evolución. una evolución. Creo que a día de hoy, independientemente de que haya gente que lo aplique mejor o peor, creo que la clave ha sido la eficiencia, ¿no? O sea, Total. si antes hacíamos un grosso de, venga, pues en pretemporada vamos a hacer 5 o 10 kilómetros y ponían a los jugadores a dar vuelta al campo o a pegar sprint por pegar, a día de hoy creo que pues se hace énfasis en la técnica de carrera, en cómo se levanta, en ejercicio para activar un músculo en concreto, para después favorecer otra Ahora hay acción. bioingeniería, ¿no? En los movimientos de los jugadores, porque, perdóname que te interrumpa, el otro día vi un vídeo de un argentino, que es un preparador, un entrenador argentino, que está el vídeo rolando por las redes, que él está diciendo que había una raya en la selección argentina de roturas del ligamento y ha descubierto que está directamente ligada a la flexibilidad del tobillo Claro. y que hay unas mediciones que te dicen la flexibilidad del tobillo que va directamente proporcional a las lesiones. O sea, me quedo flipado. Es que tenemos un traje puesto, pero debajo hay un montón de cosas. Entonces, como el que tiene un coche, tú tienes que el coche para que funcione bien llevarlo al taller. Si tienes un Fórmula 1, el Fórmula 1 hay que mantenerlo más que el Seat León, ¿sabes? Entonces, todas esas articulaciones que tenemos tan pequeñas, todo tiene una funcionalidad biomecánica específica. Es una obra de la creación, entonces tenemos que conocerla para saber explotar todas sus cualidades. Claro, además tú te enfocas mucho, yo sé que tú te enfocas mucho en también la prevención de lesiones, y no es solo preparar al futbolista para rendir como tal, sino incluso lo mismo es más importante, tú me dirás, el tema de evitar lesiones. Claro, que se puedan evitar. yo con Juan, aparte de que sí hacemos trabajos de fuerza, de musculación y todo, pero bueno, una vez te metes en temporada, que eso viene en parte también con nuestra historia, nosotros empezamos a trabajar realmente serio cuando él decide llamarme para trabajar durante la temporada, porque en verano es verdad que a la no ver presión de partido y eso tenemos un poco más de libertad en todos los sentidos y tenemos mucho tiempo, pero después en temporada, pues cualquier golpe, cualquier sobrecarga, todo eso depende, eso, lo que tú acabas de decir, vamos, una sobrecarga de glúteo viene de porque está pisando mal y ese tobillo se le acaba de endurecer por un golpe que ha tenido, se ha endurecido como un mini E15 y ya provoca una tensión en toda la cadena de izquierda y ahora pues te supone que te lesionas de la derecha y ahora yo y todos sus preparadores físicos pues intentamos de ir ayudándolo sobre la marcha, Que ¿sabes? no se nos olvide la figura del fisio, tío. También. Fisio, claro, sí, todos vamos de la mano. El que nos endereza, ¿verdad? Yo en eso creo que son fisios súper importantes y a la vista está, o sea, que ayuda a muchísima gente a recuperarse de lesiones y demás. Y es un complemento más, como digo siempre, pero también creo mucho en el que la gente, yo creo que más de a pie, o sea, no los profesionales, pero la gente más de a pie, dice, voy al fisio y me va a quitar el dolor, ¿no? Y muchas veces a lo mejor te quita más el dolor hacer un buen entrenamiento y hacer ¿Cómo ha cambiado eso? unos buenos ejercicios de movilidad o de corregirte una postura, porque a lo mejor tienes una mala postura y eso te tira de otra zona. Claro. Por eso te digo que un fisio te puede ayudar mucho y es súper necesario, pero también en complemento con un buen trabajo, porque para mí, desde mi punto de vista, es más importante. Has dado antes la clave, creo yo, desde mi humilde punto de vista, es el equilibrio que hay en el cuerpo, ¿eh? Cuando se desequilibra una parte, ataca a otra parte del cuerpo, ¿no? Es lo que estamos hablando aquí ahora mismo, ¿verdad? Exactamente. Oye, antes has hablado tú hablarnos un poco de vuestra historia, tío, cómo
dos jerezanos amigos unen aquí su fuerza para llevarse uno al otro, tío. Qué bonito, ¿no? Bonita historia, ¿no? Pues la verdad que sí. ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo La os verdad conocisteis? ¿Sois amigos del barrio? Contadnos un No, poquito no. de vosotros, ¿no? De cómo fue vuestra relación de amistad y profesional. Yo no conocía a Juan hasta que No. me hablan de él porque él preguntó por mí y ya pues se acercó a ver cómo trabajaba. Pero bueno, cuéntale tú por quién fue y todo eso. Nos iba buscando, o sea, típica época de verano, que estamos aquí de vacaciones y al final tienes que prepararte para llegar a la pretemporada bien, ¿no? Con el equipo. Y pues viendo también, gracias a redes sociales, que por eso también son muy buenas las redes sociales, vi un vídeo de Javi entrenando con un compañero que yo conocía de la época del Sevilla y demás. Y, y a raíz de ahí un poco le pregunté cómo trabajaba Javi a este chaval y tal, y me dijo que todo bien, bueno, que probara y que me iba a gustar seguro. Y a raíz de ahí, ya una historia que, vamos, o sea, ¿Cuánto tiempo? Desde el primer año de Eibar, ¿no? antes, el año de Sporting creo que fue. Pero Antes de empezar en el Sporting. antes De de empezar. conocernos nosotros, sí, claro. O sea, será. Sí, fue el segundo verano que trabajamos juntos, que te fuiste a Eibar, que ya me dijiste que yo vente conmigo y ayúdame. ¿Año? Empezamos el anterior. Eso fue hace. El año pasado fue Getafe, 2 en el Eibar, pues 4 años, casi 5 años. Y ya ese año en Sporting, bueno, lo hice solo, como estaba acostumbrado hasta aquel momento, durante la temporada. Y ya en el siguiente, es verdad que no fue bien, el año del Sporting, no hice un buen año. Y me fiché al Eibar y ahí ya es cuando un poco le digo a Javi que quiero hacer algo más, que quiero mejorar, o sea, quiero además un equipo que estaba hecho para ascender y ahí fue cuando ya entablamos una relación más personal incluso que hasta que deportiva. Muy bonito. Incluso yo me he enterado que incluso convivisteis una época juntos, tal, que estáis mano a mano. Cotilla, Me lo han dicho. Él vivía en Vitoria en la época de Eibar y yo dormíamos en la misma casa, ¿sabes? En Yo me aquella iba a su época. casa a ver Sí. cómo él convivía con la vida deportiva, entonces ellos de esa manera es como yo puedo ayudarle realmente en el fondo, ¿sabes? Yo siempre, la primera vez que yo contacto con un futbolista o cualquier tipo de persona con la que quiera trabajar conmigo, Mm. yo siempre le digo que yo voy a ser en buen entrenador hasta el punto que tú me hagas buen entrenador. Porque si tú no me permites la apertura para que yo pueda ayudarte en cosas que tú no sabes ni siquiera si yo te puedo ayudar, Mm. porque estoy preparado para un gran abanico de cosas, Mm. pues entonces Juan, por ejemplo, se abrió mucho, poco a poco, obviamente, Claro. porque Hay que ganar la confianza y los ellos, resultados, claro. ellos están en una presión fuerte, llevan toda su vida dedicándose a eso, no le dedican su confianza a cualquiera. Entonces Juan vio en mí una posibilidad que él dijo, vale, pues estas cosas que yo no sé cómo gestionarlas, puedo depositar la confianza en Javi. Venga, pues tengo este problema o quiero llevarlo a esto, ¿qué hay que hacer? A las 5 de la tarde, aquí hago lo que me diga. Y ya yo también le hago en parte entender el proceso, que eso es lo que nos va llevando también a crecer más juntos. Eso también es muy importante, el hecho de entender lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo, o sea, la finalidad, eso también, quieras o no, no es lo mismo que alguien te diga vamos a hacer esto, esto y esto, y tú lo haces y ya está, o sabes que si hacemos esto, esto y esto, te va a venir bien para las siguientes cosas, o sea, eso también es muy importante. Y ahí, bueno, en esa época, por ejemplo, no sé si estuvimos 2 o 3 viajes juntos. O sea, Yo como creo que de 3 hicimos y bueno, y el año del playoff estuvimos ahí en 2 veces y estuvimos más de un mes y pico. eso, o sea, el primer año, trabajando. él vino un mes, creo que fue la primera vez, estuvo un mes conmigo allí de seguido, todo, y fue increíble, ahí cogimos ya yo creo que una relación y una confianza que en mi caso, por ejemplo, era difícil de haberla cogido tan rápido con alguien, porque soy una persona un poquito más reservada y más cerrada. Y después unimos que el año se fue dando bien y que llegamos a la última etapa, que es lo que dice Javi, de un mes y medio Mm. juntos, hasta que terminé el playoff y vivió todo, o sea, vivimos todos juntos allí, el cómo a lo mejor se nos escapó ascender directamente por un partido, después el playoff, la presión que supone, y yo creo que a los dos nos vino bien y en mi caso personal, por ejemplo, también el enfoque mental que le dimos y salir al campo sabiendo que está preparadísimo, o sea, que nadie está más preparado que tú y eso es muy importante. Mm.
Bueno, como tú dices que eres muy reservado, ahora te voy a meter el dedo y te voy a hacer cosquillas, tío. Cuéntanos una anécdota, tío. Que te pusieras colorado, tío. Cuéntanos algo divertido que te pasó, ¿En qué que sentido? recuerdes con el fútbol, en un entrenamiento, O con Todo. Javi o en general. con Javi, con algo simpático que nos riamos Que, un poquito, que tío. tampoco me suelo poner, o sea, soy muy reservado, pero tampoco soy vergonzoso. Bueno, que, pues algo- que de las cosas que me pasan me río yo el primero. Bueno, pues algo simpático. Se te olvidaron las botas. Una cosa muy habitual, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Que ahora mismo no caigo, ¿eh? No caes, ¿no? Ahora mismo Javi, ¿tienes No, alguna Javi tiene repente? alguna. Yo alguna... Sí, una anécdota Una tuya simpática de tu que vida. os haya pasado que no... Pero en el gimnasio, dices tú, Da igual. trabajando. Donde sea, juntos. Con algún futbolista. Algo, lo que una sea. anécdota, lo que tú quieras. Buah, pues que ahora mismo tendría que echar la vista atrás. No se lo esperaba la pregunta. Con Vinicius. Con... No, No, con Vinicius no. Pero, Claro, pero Vale, no es que le he dado un golpe al micro, por eso te he dicho. Vale. bueno. Tío, algo simpático. yo es que personalmente no he sido futbolista, ¿no? Pero hace poco se encaró con Messi, por ejemplo. bueno, Coño, pues esto Yo es era una una buena exclusiva. puta, eso a la gente le gusta, ¿verdad? Esto es una exclusiva. Como él ha dicho, él se lo toma como uno más, pero... Juan, claro. lo siento, pero ha sido él. Yo no he dicho. No, está bien. Eso no, se la saca. ¿Cómo que te encaraste con él? Cuéntanos. No, nada, coño, al final fútbol, o sea, estás jugando el partido y le das un golpe sin querer, lógicamente, sin intención de hacerle daño, Lógico. que se da por hecho, pero pues le sentó mal que no el golpe en sí, porque no me dijo nada por el golpe, sino por no haberle pedido perdón, por lo menos. Ah, ¿en serio? Claro, entonces, o sea, yo le hice un gesto como diciéndole, ¿qué hago? Desde lejos, ¿no? Como, pero dijo, no me vas a pedir perdón, tal, o sea, lo típico. Y ya, pues bueno. No es el mejor del mundo, es un llorica. No, hombre, pero Vale. ahí ya estuvimos un rato. Te echo de tu programa. Eso, estuvimos un rato dándole ahí. Además, la tensión del momento también, que está ahí a mil pulsaciones. Claro. Son anécdotas futbolísticas, al final, que es lo que ha dicho Juan antes, que ese es el privilegio de verdaderamente, bueno, pues al final tiene una anécdota con Messi, ¿sabes? Pero que es uno más, al final no puede Ya. adentrarle a él como a otra persona, No, a otro jugador. Claro, y nada, o sea, esos 5 minutos dio el descanso a lo justo y ya después del descanso hablamos tranquilamente de... Yo le dije que no lo había dado queriendo, lógicamente, y él me dijo que lo sabía y que tampoco pasaba nada, o sea que... ¿Y cómo es Messi en persona? ¿Tú has tenido posibilidad de hablar un poquillo más con él o simplemente...? Después le pregunta por Cristiano, está muy En el complejo, campo, tío. en el campo, al final... La relación que se tiene a lo mejor o la visión que puedes tener de él, yo no la conozco, o sea, él solo conocerá a la gente que esté en el día a día, o sea, pero sí que es verdad que es muy complicado ser Messi en la vida, o sea, yo cualquiera, eso lo hablamos mucho Javi y yo, por ejemplo. Hay gente que dice, es que me encantaría ser LeBron James o me encantaría ser... Y yo creo que no le encantaría a nadie, ¿eh? O sea, muy poca gente, ¿eh? Porque ese nivel que llevan de todo, exigencia de Ya. foco todo el día mediático. O sea, bueno, la anécdota está grabada en lo del el encaramiento, la pelea, entre comillas, con Messi. Está grabada porque hay fans que se dedican a grabar expresamente a Messi durante todo el partido. O sea, Claro. no van ni a ver el partido. No. Y eso yo creo que a mí no me gustaría tenerlo. Ya. Ya ves, eso es para sacar el minuto de oro, los 20 segundos de oro, claro. Bueno, y más Y la polémica. más en el Inter de Miami, ya supongo que el exponente máximo con diferencia, que en el Barça lo era, pero había jugadores de nivelazo, como de nivel internacional del todo, pero en Inter sí es verdad que es la estrella, entonces yo supongo que es la Ha hecho un MLS. estadio, su nombre. Claro, por eso. Inter de Miami juega en un estadio provisional hasta este año, creo, el siguiente, que le han hecho un estadio a su nombre, con su nombre. Hasta ese punto. Y te iba a preguntar, al hilo de eso, ¿qué diferencia has notado tú entre la Primera División Española y la MLS, ahora que has dado el salto tú a Estados Unidos? Hay dos cosas muy claras para mí ahora mismo. Primero, la diferencia más clara está en la calidad, a lo mejor de... No calidad en sí de con la pelota, que todo el mundo juega bien, pero sobre todo en la delantera. En Primera División, si tienen 2 oportunidades, te meten 1,5. O sea, no puedes darle ni esto a ningún equipo que te vacuna. Te fusila. Claro. Y después otra diferencia fue el físico también, ¿eh? El físico, pero en este caso yo creo que incluso más a favor de la MLS. ¿Están mejor preparados allí que aquí? No sé si mejor preparado o diferente, pero lo que es el nivel de exigencia física de la liga, de la MLS, es mucho mayor que el de Hombre, Primera División. América es un estandarte en el deporte. Van muy avanzados en muchos países durante muchos años, en cualquiera. En España el fútbol es más táctico, más posicional, todo más controlado, está súper estudiado todo y allí es como un poco más
ataque, 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 pero después hay que defender y a los defensas nos matan, o sea, defender todo el rato carreras largas. Ya. Cuando hay menos fútbol en sí, cuando hay Menos orden. menos orden, se corre más, tú lo sabes. Claro, pues eso es lo que pasa. Nos Y- pasa en muchos partidos que juegas con un equipo muy ordenado y corres menos Sí, y te pegan una paliza. Y juegas con un equipo que quedas empatado y estás con la lengua afuera. claro. Claro. Suele ocurrir. En parte, por ejemplo, lo que hemos hablado antes de las demandas y de la preparación de un futbolista, ahora hemos adaptado también el entrenamiento. Ahora que ha tenido el parón las vacaciones de la liga estadounidense, que al contrario aquí en España, pues este mes y pico, mes y 2 semanas que llevamos trabajando, ¿Ahora es la pretemporada de allí? claro, nos hemos pegado toda la pretemporada haciendo trabajo de sprint para favorecer esas transiciones, esas acciones tan rápidas. Desde la ignorancia. ¿Cuándo empieza la temporada allí, Juan? Allí es que hasta el 2027, que le han cambiado, creo, a raíz un poco del Mundial, allí la temporada termina en Navidad. Yo creo que por el hecho también del frío, en Atlanta, por ejemplo, en mi conferencia no suele haber problemas. Y además yo estoy en la parte un poco más sur, ahí cerca de Florida también, que no hace mucho frío. Pero en Canadá, que está también dentro de la liga, aunque no pertenezca a Estados Unidos, aunque no esté dentro de Estados Unidos, esas zonas son de bajo cero y nieve que no se puede competir en Navidad, fuera, al aire libre. Vamos con el hilo de allí, ya que estamos hablando de allí. Oye, ¿qué tal la diferencia de aficiones? ¿Cómo es la gente? ¿Cómo se trata? ¿Cómo vive la gente el fútbol allí? Es muy diferente. Aquello es un poco más enfocado al espectáculo, al show. O sea, allí tú sales al campo cuando va a empezar el partido y igual pasan 15 minutos hasta que empieza el partido. Pues cantan el himno de Estados Unidos siempre en todos los partidos, en cualquier campo. O sea, un poco más show, más espectáculo, que creo que es lo que también caracteriza un poco a los americanos en este sentido. En los tiempos muertos cuando forman los líos, claro. Claro, imagino que sí. No, pero esa es la mayor diferencia, por ejemplo, con aquí. Y después también que no lo sé si irán adelantados o no respecto a nosotros o a los europeos, pero sí que es verdad que hay ciertas estructuras y ciertas formas de las cosas que son más profesionales, creo yo, que aquí. Más metódicos, ¿no? Sí, está todo mucho más controlado y más medido todo. Qué diferencia. Bueno, nos toca hablar de nuestra tierra. ¿Cómo está el deporte aquí? Con todo respeto del mundo, lo hablábamos antes fuera de cámara, con todo respeto del mundo, el fútbol aquí en Jerez, bueno, pues hay dos equipos fantásticos, pero yo soy un soñador, en el baloncesto ocurre lo mismo, que me gustaría que esta tierra fuéramos todos en la misma dirección, ¿verdad? ¿Qué opináis sobre este tema? Yo opino Con que respeto y libertad. Yo opino que, bueno, yo cuando era pequeño, la rivalidad real y de toda la vida que hemos disfrutado ha sido con Cádiz Capital, ¿no? Claro. Que tenía su equipo y era una rivalidad bonita, igual que la puede haber entre cualquier otro equipo. Yo creo que aquí hemos creado nosotros una rivalidad en una ciudad que ya tenía esa historia creada, la de antes, y ahora hemos creado una nueva. Yo creo que no me voy a meter en No juicio, tenemos que meternos en nada. pero a lo mejor en parte innecesaria porque creo que gran parte de todo ese sector comparte un mismo sentimiento en el fondo, entonces dividirlo creo que es absurdo. Entonces yo creo que con el tiempo es una oportunidad cada temporada de que podamos hacer algo más en común. Creo que es la solución que había para que o sea, el talento y todo el grupo que hay en Jerez futbolero, tanto de jugadores, directivos, aficionados, para que podamos tener un equipo al nivel del que lo tuvimos en su día. Y creo que hay material suficiente como para que la gente haga un trabajo inteligente, coherente, para que eso funcione. O sea, creo que hay profesionales de sobra para que eso ocurra. ¿Tú qué dices, Juan? Yo voy un poco a lo de Javi. Yo pienso que a día de hoy veo muy difícil lo que estamos hablando, por desgracia. Creo que debería hacer todo el mundo un acto un poco
no sé si de humildad, no sé cómo llamarlo la palabra exactamente, pero Sí, un acto de unión, es humildad, hay que ser... o de no tener ego, Bueno, ahí has dado ya en toda la clave. o sea, no tener tus creencias tan Exactamente. marcadas y ya ir a fuego con tus creencias. O sea, creo que tenemos una situación y somos unos privilegiados todos los jerezanos y súper afortunados de lo que tenemos y en gran parte en el deporte nos está aprovechando. Tenemos unas características como ciudad y unas facilidades, unas comodidades, que es que yo creo que hasta los mismos jugadores, que yo he tenido casos de incluso de entrenadores o segundos entrenadores que jugaron en el Jerez en su día y que vinieron a Jerez fuera parte imagino, porque les convendría, pero en igualdad de condiciones con otros equipos en cuanto a económico, en cuanto a todo, incluso perdiendo dinero, vinieron a Jerez Porque Jerez que porque enamora, tío. querían Que disfrutar de Jerez. tenemos una ciudad bonita, Trabajar tenemos y jugar aquí, buenos claro. campos, tenemos Tenemos todo. aeropuertos, tenemos Todo. la playa ahí al lado, tío. Es que Absolutamente tenemos de todo, tío. Todo. Esa es la pena. Y esa es la pena. Eso Y es. talento a raudales. Yo ahí sí me mojo y lo digo claramente. Los egos es lo que se lo carga todo. Al final es como, parece como que la política se mete en el deporte y es muy feo eso, ¿no? Pero nada, sin nombrar a nadie, decir nada, qué bonito sería que hubiera un solo club. Yo hablo de mi parte del baloncesto también, porque ocurre lo mismo. Aparte de diferencias de rivalidades, ocurre lo mismo. Yo recuerdo hace unos años que si el baloncesto hubiese estado unificado en Jerez, Jerez podría haber sido uno de los mejores clubes de baloncesto de Andalucía. Entiendo que en el fútbol pasaría lo mismo. Seguro. Si Bueno, estuviera unificado todo el ha sido. fútbol, Jerez estaría siendo un club Lo ha importante, tío. No, sí, y Claro, o los sea, de es que fuera. Sí, que sí, Jerez está en primera. O sea, claro. Jerez ha sido un equipo de primera división y No. sobre todo también un equipo muy consolidado en segunda división. Estamos hablando de Messi, de todo esto, han venido aquí Claro. a jugar, ¿sabes? Y lo hemos visto. Y eso iba a decir yo, que desde fuera yo tengo amigos, al estar de Erasmus tengo amigos en Castellón, en Oviedo, tal, y ellos desde fuera dicen, no entendemos cómo en Jerez hay esa división, ¿sabes? Porque ellos, como no saben Claro. nada de la historia, prácticamente ellos tienen a Jerez como un histórico de segunda e incluso llegó a primera, tal. Y eso dice, desde fuera es una pena porque vosotros si estuvieseis unidos eso, estaríais en segunda división y no lo entienden. Y quizás los que no lo entendemos somos nosotros, que desde dentro pues somos los que estamos más cerrados. Puede ser. Pues nada, desde aquí invitamos a todos los responsables de todos los clubes de fútbol y baloncesto a que por favor hagáis un esfuerzo y algún día os toméis una cervecita y quizá dentro de 5 años, 10, ¿para qué? Para no decir mañana, ¿no? Pues podamos unificar todo el deporte de una ciudad que es muy bonita y que hay mucho talento en el fútbol, en el baloncesto y en muchos deportes. Así que animo a todos los responsables a que por favor intentemos en un futuro que Jerez sea un solo club de cualquier deporte. Y están Ojalá. invitados a tomarse la cervecita aquí, ¿no? Por supuesto. Y también presto mi sitio, nuestro sitio, para que vengamos aquí a debatirlo amistosamente, cariñosamente y ayudar a que lleguemos a buen puerto y quizá algún día haya un solo club. ¿Qué os parece? Ojalá que sí. Sería, vamos, yo creo que una alegría para toda la ciudad realmente, incluso para ellos mismos, porque el hecho de pertenecer a un club que tenga tanta masa social de gente que no la tienen, ni equipos de primera división, ni de... que ya quisieran muchos equipos tener lo que tenemos aquí, aprovecharlo y si se unificara todo sería increíble. Yo tengo algunos amigos que me llaman de fuera. ¿Tú vives ahí en el pueblucho? Digo mi pueblucho. Yo estoy a caballo entre Arcos y Jerez porque nací allí, pero llevo toda la vida aquí. Digo, mi pueblucho tiene 215.000 habitantes. ¿Cómo? Claro. Tiene aeropuerto, tiene tal, tiene lo otro, tiene instalaciones. Digo, hostia, eso no es un pueblo. Digo, no, es una de las ciudades más importantes de Andalucía. Y que hay que acordarse siempre en cualquier disputa que los que salen perdiendo son los chavales, tanto a nivel los que les gusta seguir el fútbol de pequeño como las academias de fútbol y todo eso también están divididas. Todo, o sea, la ciudad pierde. Entonces creo que debemos pensar en ese futuro de esos chavales que se sientan parte de una idiosincrasia de un club, de una ciudad y todo eso va a colaborar en que consigamos mejores cosas. Juan ha dicho antes una cosita muy bonita fuera de cámara. Qué bonito el otro día del derbi ver 11.000, ¿cuánto has dicho, Juan? 13.000 y pico, 13.800, 14.000 Sí, personas. Casi 14.000 personas. Qué bonito, dejando diferencia aparte. Qué bonito ver el otro día 14.000 jerezanos en el estadio, tío.
Y Qué si- bonito. incluso si estuvieran los dos equipos juntos, hubieran sido 20.000. En un Jerez Cádiz se llena el estadio Qué bonito. y el doble, si hace falta. Pues, desde aquí lanzamos este mensaje a todos los cuatro que vemos aquí para que algún día esto pueda suceder. Ojalá. Bueno, pues yo creo que esto es un buen colofón para terminar el programa. No sé si tú No, tienes alguna. yo tengo alguna cosilla más. Pues lánzate tú. Cambiando de tema, le iba a preguntar a Juan cómo es Bordalás en persona, porque Messi sí es verdad que te has enfrentado a él, pero no has sido compañero de equipo como tal. Pero con Bordalás sí has tenido relación de primera mano y es un técnico muy, muy especial en el sentido de que tiene un estilo de juego muy marcado y tiene personalidad en ese sentido. Me interesa saber cómo es en persona. Bueno, o sea, es una persona que es un poco, yo creo, la forma de ver lo que tiene la gente. O sea, es un tío muy intenso, muy exigente y lo único que te puedo hablar de él es a nivel deportivo. Claro. Porque personalmente pues nunca hemos tenido como un momento de tomar una cerveza juntos, entonces no lo conozco realmente. Pero a nivel deportivo es una persona que exige mucho y que sobre todo tiene un método duro y un método que desgasta. O sea, es una persona que el nivel de exigencia que pone hace que el jugador, por una parte, bueno, porque está todo el mundo tensionado y si ves los equipos que saca, la realidad es que son guerreros, Sí. todos los jugadores y van todos a un mismo mensaje y eso es difícil de conseguir, lógicamente. Pero por otro lado también te va desgastando un poco y es una persona para saber llevarla o para saber enfocar o quedarte con las cosas positivas. Mm. Pero bueno, o sea, es lo que te puedo decir, porque después a nivel personal tampoco he tenido un trato. Claro, bueno, sí, pero el trato del día a día, de cómo estando en su plantilla, básicamente. Y también te iba a preguntar, tú que te has enfrentado a los dos, es lo más típico, ¿no? Lo mismo no son los dos jugadores mejores del mundo, o sí, depende tal, pero te has enfrentado tanto a Lamine Yamal como a Vinicius. ¿Cuál es más difícil de defender? Que son muy diferentes. Claro. Parece que no, pero son muy diferentes porque Vinicius, verdad, que tiene mucha calidad y te hace tus regates, pero lo más determinante de Vinicius es el físico. O sea, es una persona, un jugador que está constantemente repitiendo esfuerzo y yendo y te encara otra vez y si se la quita otra vez la vuelve a pedir y te vuelve a encarar. Entonces la gente dice, "Joder, es que se la han quitado o a lo mejor ha fallado 7 ocasiones", pero es que para que, claro, o sea, para tener 7 ocasiones, lo importante es que la ha tenido. Claro. O sea, que Lo ha hecho 10 veces. claro, lo difícil es tenerla. Incansable. Entonces, Eh, yo creo que hay que darle el mérito que tiene a Vinicius, independientemente de la opinión que tenga la gente a nivel personal de él, por sus comportamientos. Y después Lamine Yamal es muy diferente. O sea, es verdad que físicamente también es potente y es rápido, pero es más desequilibrante, más tipo Messi a lo mejor en cuanto a Sí. capacidad de hacerte un regate donde no puede hacerlo. Entonces yo creo que ahora mismo para mí, a lo mejor por mis condiciones de juego y demás, es más difícil defender a Vinicius que a Lamine Yamal. ¿Y para ti quién ha sido el futbolista que más te ha sacado de tus casillas? ¿Lo mismo Messi o No. alguien que no le gusta a Messi, ¿os habéis dado cuenta? Sí. Porque No, no pero hemos dado no. cuenta. Hombre, Messi, Es que la ha preguntado 4 veces. Messi ya, con papá. 30 años no te hubiera preguntado directamente. Claro. Ahora mismo lo mismo te has enfrentado a jugadores que están, por ejemplo, Mbappé o alguno Sí. que te ha sacado. Que Messi es lo que tú dices. O sea, no me he enfrentado con él en la época, yo creo que Claro. sería más... Claro. O sea, no tendría sentido jugar contra ese tío en aquel momento. Un disparate, claro. Pero a día de hoy, yo creo que por cualidades y Mbappé, por ejemplo, sería... O sea, es una persona que, la verdad que en el partido que yo estuve contra él tampoco hizo mucho, solo metió 2 goles. Vale, eso es poco. Pero realmente me refiero a nivel individual de regate o de... No tuve muchas acciones con él, pero lo que te digo, metió 2 goles y... Es que la que tiene va dentro. Hay un vídeo que circula por ahí que hacen una comparación de cuál es el jugador a día actual corriendo con el balón. Dicen que es Mbappé. El que más rápido va con el balón. Su día más tranquilo El de que más meter goles. velocidad pilla. Seguramente. O sea, es una persona... Una gacela, Thompson, vamos. Qué barbaridad, tío. Una pasada eso. Le ves las piernas largas y ves que es imposible. Si va la pelota al largo es imposible cogerla. Bueno, Eso este, física, es la conjunción de que físicamente es una bestia y el gol que tiene. Lo mismo no es el más habilidoso. Seguramente Vinicius, Lamine Yamal, ¿no? O Por este- ahí ando también, ¿eh? Por ahí también. Sí, sí, es que lo tiene todo. No, Súper se le ve tan completo, potente que lo mismo no destaca tanto, pero súper sí. completo. ¿alguna más?
Yo iba a tratar un poco el tema también ahora de Javi, porque hemos estado todo el podcast hablando un poco. Sí, yo le iba a hacer una última pregunta a Javi también. Pues dale tú, dale tú. No, venga, Ah, dale. bueno, que Javi, aparte de llevar bueno, a futbolistas como tú y como muchos otros, Nacho Mira, jugadores de aquí de Jerez, de toda la provincia, del Sevilla, del Betis, etcétera, tal. Aparte del tema fútbol y canteranos, chavales canteranos, tú también te enfocas en todo tipo de deporte, incluso alguna campeona de España de tenis paralímpico, para ir a un extremo en ese sentido. ¿Cómo es un poco tu faceta, tu día a día, cómo trabajas tú y demás? Hacemos aquí recordamos a la gran Laura San Bruno, ¿no? Hay que darle las felicidades. Sí, sí, la felicidad porque ha sido la mejor jugadora de tenis este año por la federación. Y la verdad que, bueno, pues sacando el caso de Laura, a mí ha sido uno de los mayores regalos que me ha hecho en mi vida como entrenador trabajar con ella, porque aparte de que yo pueda ayudarle a ella en algunos sentidos, yo he hecho un máster de la vida con ella, he aprendido cada entrenamiento, cada día hablando con ella, una historia de superación a un nivel que yo creo que a veces no somos conscientes de lo que podemos tener en la vida, y ella ha superado unos obstáculos increíbles y a día de hoy pues me alegro muchísimo por ella porque ha conseguido su objetivo y aparte pues también la federación le ha ido brindando una serie de facilidades para que ella ahora pueda seguir compitiendo el año que viene y nada, y trabajando con ella pues al final yo la he tratado como una más. Sí. Y ella, como he dicho antes con Juan, ella conmigo me decía, haz conmigo lo que quieras, Javi. Entonces ahí me tengo que tirar de la silla y ella se tiraba al suelo y hacíamos los press de banca como si fuera cualquier otra persona. Y yo creo que esa ha sido la clave de que ella conmigo, con Julio en el gimnasio, se sintiera tan cómoda y yo estoy encantado de haberle podido ayudar. Vamos, seguimos trabajando, ahora en Navidad está conmigo. Y es un ejemplo, ella es súper humilde, pero es lo que tú dices, es un ejemplo y ella misma no se lo cree. Yo he tenido oportunidad también de algún día que coincido con ella tal y dice, no, hasta se enfada, ¿no? Que dice, no, es que hay gente que me considera como un referente, no sé qué, yo no he hecho nada para merecerme tal, Pues ¿sabes? sí, para mí lo es, vamos, para mí Pero es, es que, sí, es una referente. yo cuando la veo entrenada, además, como que ella lo da todo, como tú dices, se ofrece al 100%, es una máquina. Oye, tengo una anécdota con ella, mira, recordaba una anécdota. Ahora me Mira, acuerdo. por fin, una anécdota. Ahora anécdota, yo con los jugadores, bueno, con todos los deportistas, ¿no? Pero con los jugadores me gusta mucho para mejorar la capacidad de sprintar, pues hacer el clásico entrenamiento con un trineo de atletismo. Y claro, ella me ve los vídeos, me ve allí con la gente, pega sprints, y se coge un cabreo allí conmigo y me dice, trae para acá la cuerda esa. Y ella coge, se la ata en la silla y digo, échame lo que quieras y empieza a tirar con la silla. ¿Qué cojones, tío? Y digo, pues mira, si es que es un buen ejercicio, ¿sabes? Realmente, porque está trabajando igual que los otros trabajan con los tobillos, ella con las manos trabaja el impulso. Son sus herramientas. Y luego tiene que frenar la rueda también, Claro. dentro de un peso y eso, acorde a lo que es el ejercicio, obviamente. Pero mira, ese tipo de cosas, a mí ella me ha ido desbloqueando también ese tipo de entrenamiento. Y ella cogió, tengo el vídeo y todo, ella arrancando allí en el gimnasio con el trineo, un espectáculo. Pues, espectáculo. Loco. Yo tuve una experiencia de jugar un ratito en una silla de ruedas baloncesto y si nosotros nos pegamos, ellos se matan. El nivel de dolor de ellos está por encima del nuestro, creo yo. Tienen un umbral del dolor, claro, ya. Yo no- por mi diferente. experiencia, yo es que de verdad, es bestia, ¿eh? Ahí te da golpe con el compañero, con la silla que tiene hierro por todos lados, con la Claro. rueda, con el suelo. Claro. Te metes una paliza y yo creo que jugué 3 minutos, ¿eh? Qué espectacular la experiencia que me llevé, ¿eh? Ujú, Son extraordinarios esas personas, ¿no? totalmente. Yo la última pregunta que te quería hacer, ¿te queda algo? Porque vamos a ir acabando ya. Te quería hacer como programa que de emprendimiento que es esto, tío, que nos cuenta, tío, cómo es la vida de un preparador físico como tú, cómo ha llegado aquí, tío, qué le dices tú a esos chavales, porque hemos estado hablando todo el tiempo de gente que quiere ser futbolista, pero no le hemos dado un consejo a estas personas, chavales, chicos o chicas que quieran ser preparador físico. Pues bueno, mi consejo personal es que cada uno escuche siempre
cada carrera que haga, ¿no? Pero yo en mi caso de la preparación física, que escuche esa vocecita que tenemos interna que nos dice a qué sabemos realmente, qué podemos aportar al deporte. Cuando estudias la carrera hay muchísimas ramas, desde la más educativa en los colegios, como terapista, como gestor deportivo, pues en mi caso preparación física. Y yo lo que realmente de pequeño a mí me gustaba el deporte y yo lo que quería era despiezar cada parte del deporte. Entonces analicé a los más grandes, me hartaba de estudiar, me leía todo desde la punta del pie hasta la cabeza, cómo funciona, entonces voy aplicándolo según pueda y voy bebiendo, cada año de mi vida voy bebiendo una cosa muy pequeña que sé que me puede dar una gran diferencia. Hay mucha competencia en tu rama, ¿no? Hay mucha competencia, pero realmente tú compites contra ti mismo y tú no tienes que medirte con nadie. Si la gente te llama a ti es por algo y ya está. Y si no te está llamando o no quiere trabajar nadie contigo, pues quiere decir que a lo mejor algo tienes que cambiar. Entonces yo creo que yo le invitaría a la gente a que desarrolle su conocimiento personal, su amor al arte y a partir de ahí va a llegar el resto de cosas y a mí así es como me ha llegado. Yo no busqué nada en concreto, yo busqué hacer mi trabajo bien y el resto de cosas pues me fueron llegando. Está bonito. Y tú, Juan, ya has respondido antes un poco a este tema, pero un detalle que tú, más un chaval que quiera llegar al fútbol profesional pero siendo central. La diferencia, algo de diferencia que tenga que tener sí o sí un central, algo en lo que se debe enfocado, un consejo que tú le puedas dar. Que tampoco se dejen, lo que decía, que tampoco se dejen guiar a lo mejor por gente externa, que a día de hoy queda muy bonito sacar la pelota bien y son cosas añadidas que suman, pero con defensa es defensa. Claro, Y que si el delantero te mete 3 goles, por mucho que tú pegues 3 pases buenos, claro. tu trabajo no lo has hecho bien. Entonces, primero que se centren en estar ordenado, en también tener un poco esa capacidad de poder ordenar a tu equipo, de liderar, de no ser cortado y no tener vergüenza a la hora de hablarle a la gente. Yo fuera del campo siempre he sido muy cortado, muy vergonzoso. A día de hoy ya me considero mucho menos vergonzoso. Sí. Pero que dentro del campo al final me daba igual. O sea, hablaba y gritaba y siempre dentro de una buena forma, Claro. o no tanto a veces, pero sobre todo buena forma porque soy así, pero no tener tampoco miedo a la hora de pronunciarte ni de dar órdenes. Es importante. Y sobre todo defiende bien es lo más importante. Incluso lo mismo tu compañero te lo agradece en el sentido de que si por quedarte cortado no le dices una marca que será ido o lo que sea, al revés, va en perjuicio suyo. Es para el bien de ellos y para el bien Claro. del equipo sobre todo es lo más importante. Claro. Bueno, si no tenéis nada más que contarnos, nosotros acabamos el programa con una pregunta que estaba pensando, no sé si tú la recuerdas, Juan de. Sí. Esa sí me acuerdo, pero la última pregunta la dejó Fátima. ¿No hemos respondido la de Iván? Ah, pues mete eso. Pues le viene, pero es que le viene al pelo a ellos. Yo no me acuerdo. Yo sí me acuerdo. Que era si os prepararíais para una maratón. Ah, bueno. Una maratón. El último invitado deja una pregunta para los invitados siguientes sin saber quiénes son. Claro. Fue Iván Food, que es este chaval delgado que come mucha comida, que hace, que sale en las redes sociales, que es capaz de consumir mucha comida. De hecho, tiene la capacidad de comer 5 kilos. Que una persona Y es es como medio kilo largo. Y es como, no, es más delgado que tú. O sea, es un talento. Eso lo habrá trabajado también. Total, también lo trabaja, Sí. se prepara físicamente y mentalmente. Sí, sí. Y entonces, en los últimos de cada programa dejan una pregunta para los siguientes. Responder la pregunta que es la que él quería que respondiéramos es, ¿os prepararíais una maratón? Que sería, si seríamos capaces, si estamos por la labor en ese sentido. Hombre, capaces, sí, lógicamente. Hombre, claro, en vuestro caso es que. Capaces, sí, pero... Pero bueno, si os enfocaríais en ello personalmente. Yo no, personalmente no. Yo creo que tampoco, o sea, ahora mismo no... Pues vamos, si se lo diga a Javi, digo, a mí correr, ponme si quieres hacer sprint, pero a correr, tío, Yo soy de A mí los, me pasa igual. yo soy de los tuyos. Lo que yo respondí fue que si es una maratón para un acto benéfico de algo, pues venga, vale. Bueno, Pero para una 42 maratón, para kilómetros. yo hacer una maratón por gusto, a ver cómo hago la maratón, no. No, yo creo que haría otras cosas en mi vida que le daría más prioridad de que
Una maratón. Escúchame, Hoy. yo soy de los que no me gusta correr, tío. No, Ahora, poco. como tú, sprint y partidos 500, pero correr no, por favor. Sí. Hombre, algo- Claro. Nos aburrimos. Yo creo que eso te tiene que gustar Señor mucho. preparador físico, no queremos correr. El fondo es lo más tedioso que hay. Bueno, pues Ahora tenéis que dejar una pregunta para los siguientes invitados que no sabéis quiénes son. Una pregunta al azar, lo que os dé la gana. Han preguntado que si se tocara la lotería, que si fuera el último día de tu vida y lo de la maratón. O sea, podéis preguntar lo que quieras para dejársela a los siguientes invitados, que además la contestamos. Vale. Cualquiera de los dos que le inspire una pregunta, no es... Claro, claro. Pues Javi tiene más inspiración que yo muchas veces, ¿eh? ¿Dónde preferirías vivir? ¿En la época, vamos a llamarlo antigua, o en esta época tan moderna? Si te dieran a elegir. Venga, ¿nos quedamos con esa, Juan? Venga. Porque además vamos relacionados también con las Sí, redes. sí. Claro, sí. claro, sí. Venga, pues empezar respondiéndola tú mismo. Yo la antigua. Tú la antigua. ¿Tú? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Claro, por lo menos. Desarrolla un poquito. Antigua, ¿por qué? Yo diría en la época antigua porque considero que yo personalmente no he tenido la oportunidad de vivirla, a lo mejor como mis abuelos o más ancestros, ¿no? Mm. Pero el hecho de yo estar en un sitio y no tener que mirar ninguna pantalla, creo que el nivel de creatividad que podemos llegar a nivel mental y las cosas que se nos pueden ocurrir y el sentido que tendría nuestra vida sería muchísimo más realista que a día de hoy, creo. Mm. O sea, sería más puro. Entonces creo que me gustaría verme, bueno, yo no sé si a lo mejor en otra vida viví en otros tiempos, pero me gustaría, bueno, si pudiera, haber vivido en tiempos más antiguos. Lo que pasa es que en 1500 no había fútbol. Bueno, es una ahí- época anterior. como lejos. No, lo mismo. Bueno, había la había época de tus pelota, padres, sí, pero en el 1500 había pelota también. Ya sí, hay bueno, no tiempo. importa. ¿Y tú qué dices, Juan? Sí, es que yo creo que yo viviría ahora en la época en la que estamos, lógicamente, porque al final ha avanzado mucho todo, también cosas para bien, lógicamente, ¿no? Pero intentando, no sé, es que es una reflexión también complicada, pero es que a día de hoy también hay muchas oportunidades para la gente. También, Antes claro. yo creo que era un poco más elitista todo, un poco más diferencias a lo mejor sociales de la gente, Pero diferencia de clase. Mójate en ti. Sí, sí, en mí. O sea, ya de hoy preferiría vivir aquí por el hecho de Te que... tiras más por el hoy. Sí, porque tienes más oportunidades, tienes más medios para aprender, tienes... No sé, después verdad que coño, pues te puede perjudicar en ciertas cosas por lo que hemos hablado, móviles, etcétera. Y sí que creo que somos un poco esclavos de los móviles, yo me incluyo, pero preferiría estar donde estamos porque al final es el avance y es un poco el futuro, dentro de unos límites, lógicamente. Te toca, Carlos. Sí, yo pienso parecido a Juan en el sentido de que hoy en día pues tenemos muchísimas más oportunidades y está todo mucho más desarrollado obviamente y además es exponencial, cada vez va a más pero más rápido además. Pero eso sí es verdad que lo mismo llega a un punto de saturación, el ser humano mismo ni siquiera está diseñado para aguantar tantos inputs, tanta presión. Adaptación a algo tan rápido. Claro, claro. Y seguramente estemos en un punto de saturación ahora mismo y lo peor es eso, que en teoría vaya más. Pero bueno, que sí es verdad que yo creo que las ventajas de vivir en la época actual yo creo que para mí lo compensa. Pero sí es verdad que hay que eso, tener una mente fuerte y también hay que tomar carta en el asunto en el sentido de saber si se nos está yendo de las manos como sociedad, ¿sabes? En ese sentido. Yo pienso que es un híbrido. Claro. Porque yo he vivido un poco las dos partes. Vengo un poco de las dos generaciones, ¿no? A mí me gusta mucho el respeto de antes, la intimidad de antes, pero también me gusta la tecnología de ahora y los avances, como ha dicho Juan, de ahora. Es un híbrido. Y pienso también que es una evolución, Juan, que esto va a evolucionar en ambas cosas. Espero, tengo la fe, ¿no? De que o en Tercera Guerra Mundial o evolucionamos. Y que vamos a evolucionar, por ejemplo, ahora en ciertos países han prohibido en los colegios ya que los niños no tengan móvil hasta los 16 años. Ya es un avance. Entonces, creo que vamos camino de conseguir un equilibrio entre una cosa y la otra. Pues sí. Y es lo que a mí me gustaría, un equilibrio entre una cosa y la otra. Pues sí, ahí Pues está en el punto intermedio al final, está la virtud. Bueno, pues ha sido un programa muy divertido, espero que hayáis divertido y que volvamos a repetir algún día. Muchas gracias por venir A ustedes por invitarnos. y con esto nos despedimos. Bueno, pues nada, Hasta luego. hasta luego.